Le doy la bienvenida al presidente de El Salvador, el presidente Mauricio Funes, aquí a Conclusiones. Presidente, gracias por la entrevista, bienvenido. No, gracias a ti, Fernando, y un saludo a la audiencia de CNN en español. Es usted muy amable. De entrada, de una vez para saber cómo van las cosas con la denuncia del presunto desvío de fondos por 10 millones de dólares en 3 cheques contra el expresidente Flores, hasta dónde ha llegado con la investigación solicitada y, bueno, cuál ha sido la respuesta que ha encontrado a la misma. Bueno, realmente tú lo has explicado con propiedad. Al gobierno no le interesa si ha habido lavado de dólares o no. Esa es una investigación que tiene que hacer el Ministerio Público junto con las autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, particularmente de la Red de Investigación de Crímenes Financieros. Al gobierno lo que le interesa es que esos 10 millones de dólares que, de acuerdo al reporte de operaciones sospechosas que envió el Departamento del Tesoro a requerimiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, si esos 10 millones venían de la cooperación del gobierno de China-Taiwán en octubre del 2003 a abril del 2004, ¿dónde están esos 10 millones? No ingresaron al erario público. Supuestamente venían para una institución que depende del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador, que se llama Instituto Libertad y Progreso. Yo solicité información al director ejecutivo de esta mencionada institución y esos 10 millones no han ingresado. Y si no han ingresado al erario público, ¿dónde están? Eso es lo que, como presidente de la República, me corresponde a mí solicitar que se investigue el paradero de esos 10 millones. Si a juicio de las autoridades del Departamento del Tesoro, esa es una operación sospechosa que amerita a que se investigue el delito de lavado de dinero, eso lo establece el Departamento del Tesoro junto con el Ministerio Público de El Salvador. Ahí ya no tengo nada que ver yo como presidente de la República. Sin embargo, presidente, el mismo fiscal general Luis Martínez le restó credibilidad a documentos que pudiera tener en su poder, papeles y cheques, y dijo que sus comentarios eran inoportunos. Además, hay quienes lo acusan de estar utilizando este tema pues para hacer campaña política en favor del candidato o del partido para las elecciones presidenciales del próximo febrero. Bueno, lamentablemente esta solicitud de investigación ocurre en el momento en que nos encontramos en una campaña electoral de cara a las elecciones de febrero del 2014, las elecciones presidenciales. Ahora, yo he solicitado esa investigación porque de acuerdo a las leyes de El Salvador, el delito de peculado, que no es más que malversación de recursos a favor de funcionarios, prescribe a los 10 años. Y si este delito se cometió en octubre del 2003 a abril del 2004, significa que a partir de abril del 2014 ese delito ya no se puede perseguir penalmente porque así lo establece el Código Penal salvadoreño. De ahí mi insistencia en que se investigue. Ahora, en cuanto a lo que ha dicho el fiscal Luis Martínez, yo nunca dije que tenía el reporte de operaciones sospechosas que le envió el Departamento del Tesoro al Ministerio Público, el documento original. El documento original, por supuesto, lo tiene él. A mí ese documento, a través de una fuente de inteligencia, me llegó. Lo que yo tengo es una copia. Y él perfectamente sabe que se trata de una copia del documento original y sabe perfectamente que ese documento salió de la Fiscalía General de la República. Aquí no se trata en estos momentos de discutir si el documento tiene validez o no tiene validez. Por supuesto que el documento original lo tiene el Ministerio Público. La Red de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, a requerimiento de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República de El Salvador, le envía ese reporte de operaciones sospechosas. Yo no he dicho que el expresidente Flores sea un criminal, yo no he dicho que sea un lavador de dólares, tampoco he dicho que sea un malversador de recursos y mucho menos un corrupto. Yo he dicho que de acuerdo a ese reporte de operaciones sospechosas, el Departamento del Tesoro recibe un aviso de un banco en Miami, que es el International Bank of Miami, porque a través de ese banco pasan los depósitos que se hicieron por parte del gobierno de China-Taiwán en un banco en Costa Rica. Y la sucursal del Banco de Costa Rica en Bahamas necesita que para que esos recursos lleguen hasta Bahamas pasen por un banco en Miami. Ese banco reporta, de acuerdo a las leyes federales de Estados Unidos, operaciones que sobrepasan los 10 mil dólares. Aquí estamos hablando de 3 cheques que totalizan 10 millones de dólares. Quien ha establecido el carácter sospechoso de esa operación no es Mauricio Funes como presidente de la República, no es el fiscal Luis Martínez, es el Departamento del Tesoro. Ellos establecieron que esa operación era sospechosa porque ¿cómo es que vienen recursos a nombre
de parte del gobierno de Taiwán a nombre del presidente Francisco Guillermo Flores Pérez, que gobernó El Salvador de 1999 al 2004, y esos recursos no ingresaron a ninguna cuenta del erario público, no ingresaron a la Tesorería Nacional. Ese cheque llegó a un banco en Cuscatlán, el Banco Cuscatlán, agencia Uruca, en Costa Rica, y de ahí se va a Miami y luego a Bahamas. Presidente, y esto ha ido más allá, ya se ha puesto pues muy intenso, vamos a decirlo así, con las acusaciones de ir y venir y declaraciones del expresidente Flores, por ejemplo, lo califica de mentiroso, difamador, irresponsable, emocionalmente inestable y singularmente incompetente. ¿Qué opina de estas declaraciones? Bueno, yo diría que son declaraciones fuera de tono, no responden a la pregunta fundamental. Yo no estoy acusando al presidente Flores de que es lavador de dinero, de que es malversador de fondos o que es un criminal. Lo único que como presidente de la República yo recibo de parte de la inteligencia del Estado un informe que llega al Ministerio Público. Y este informe establece que el presidente Flores realizó, de acuerdo al Departamento del Tesoro, operaciones consideradas sospechosas. Eso no significa que haya una investigación en contra de él. Significa simplemente que movió dinero a través de un banco de los Estados Unidos y este banco reportó que ese dinero fue movido de forma sospechosa. ¿Qué significa que fue movido de forma sospechosa? Que según el Departamento del Tesoro, estos cheques, de los cuales por supuesto yo no puedo tener copia, que es lo que me solicita el presidente Flores, estos cheques vinieron a nombre del presidente Flores y supuestamente venían a una institución del gobierno. Esos cheques nunca ingresaron a las cuentas de El Salvador. ¿Qué hizo él con ese dinero? Eso es lo que yo estoy preguntando. De tal manera que no se trata de una acusación que va y viene. Él puede decir que yo soy mentiroso, que soy emocionalmente inestable. No se le puede llamar a un presidente de la República emocionalmente inestable o incompetente porque está solicitando una aclaración pública de a dónde han ido a parar esos 10 millones de dólares provenientes de la cooperación del gobierno de China-Taiwán en una época post-terremoto. El Salvador fue golpeado por los terremotos, 2 de ellos en el 2001. Esos fondos venían para la cooperación salvadoreña de parte del gobierno de China-Taiwán y yo lo que estoy exigiendo es que se aclare a dónde han ido a parar esos recursos. No solamente son las declaraciones del expresidente Flores, pero el diputado del Partido Arena, Mario Valiente, solicitó incluso nombrar una comisión de 5 médicos para determinar su estado de salud mental. Alegaba que tenía tintes esquizofrénicos. ¿Qué le parece a usted este tipo de comentarios y de peticiones por parte de un diputado? Aunque claro, es del partido opositor, pero finalmente, bueno, un miembro de los diputados. La Constitución establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de nombrar una comisión de 5 médicos para establecer la salud mental y física del presidente de la República de modo de determinar si puede seguir o no gobernando. De tal manera que es una petición que está basada en la Constitución de la República, pero que no tiene ningún sentido. Claramente tiene un tinte electoral. El Partido Arena tiene un serio problema. Y es que el principal asesor del candidato presidencial, ahora para las elecciones de febrero del 2014, es nada más ni nada menos que el expresidente Francisco Flores, quien tiene que explicar el uso de esos recursos. Eso es lo único que estoy solicitando. ¿Se va a discutir mi salud mental o se va a plantear que soy esquizofrénico por hacer lo que otros presidentes no han querido hacer? Yo lo que estoy es destapando una cloaca. Esta es una verdadera cloaca. Estos recursos de la cooperación no entraron al erario nacional y eso me parece una falta grave. Ese es un delito que prescribe en mayo del 2014 y por eso es que estoy solicitando que se investigue. Yo insisto, aquí no se trata de que si el documento que tengo yo es fidedigno o no es fidedigno. Hay un hecho que no se puede poner en discusión, y es que hay un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro, y eso es lo que sirve de base para que como presidente de la República yo exija una investigación de a dónde han ido a parar estos 10 millones de dólares que venían de la cooperación china a el gobierno de ese entonces. Hacemos la primera pausa, regresamos con la siguiente parte de la entrevista exclusiva con el presidente Funes aquí en Conclusiones. Les recuerdo que sus comentarios pueden dirigirse a mi cuenta en Twitter, es @FDelRincónCNN, en Twitter, así se ve, esa es mi cuenta, está certificada, @FDelRincónCNN en Twitter. Ya regreso entonces.
Los jóvenes, lamentablemente, los últimos 20 años en El Salvador solo tienen dos caminos. O bien se van a Estados Unidos fundamentalmente a buscar las oportunidades que aquí no encuentran, o se meten en el mundo criminal de las pandillas. ¿La tregua de las pandillas funciona o no? ¿Fracasó o no? De eso hablamos con el presidente Funes al regresar de La Paz.